Bienvenido al canal para desentrañar las Escrituras. Conocer la historia de los reyes de Israel es algo fantástico, porque en ella se pueden observar cómo algunos hicieron la voluntad de Dios y fueron muy bendecidos. Pero incluso los monarcas más sabios pueden hacer lo malo delante del Señor, y su fin y la del pueblo fue terriblemente catastrófica. Según la tradición bíblica, y algunos dirían que es un mito, el rey Salomón fue el tercer y último rey del antiguo Reino Unido de Israel. Otras religiones, como el Islam y el rastafarianismo, también adoptan la noción de Salomón como un rey sagaz y un poderoso profeta de Israel. Era famosamente reconocido por su sabiduría, sus prolíficos escritos y sus logros arquitectónicos. Nacido alrededor del 1010, Salomón fue el 10º hijo del rey David, el segundo rey del antiguo Israel unido y el segundo hijo de Betsabé. Como el rey Saúl y el rey David, el rey Salomón reinó durante 40 años en uno de los períodos más álgidos y prósperos en la historia de Israel, llamado por muchos la Edad de Oro de Israel. Durante el período en que David se debilitó antes de su muerte, hubo una intensa lucha por el trono de Israel. La oposición inicial de Absalón también se vio en Adonías, cuya madre era Yagit, la quinta esposa de David. El mayor de los hijos sobrevivientes de David deseó ser rey de Israel con todo su corazón, incluso por encima de su propio padre. Adonías consiguió el apoyo de Joab, ex general de David, y del sacerdote Abiatar, e intentó por todos los medios ocupar el trono de David en sus últimos días, incluida la celebración de una fiesta de coronación. Sin embargo, la mayoría de los agentes institucionales de Israel no apoyaron la afirmación de Adonías. Las escrituras hebreas afirman que el profeta Natán fue primero a Betsabé para alertarla sobre la usurpación del trono por parte de Adonías, quien luego fue a su esposo, el rey David, para darle la preocupante noticia. Finalmente, el profeta Natán se unió a los dos, y el rey David oficialmente hizo a Salomón su heredero aparente. David dijo: «Ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí, y se sentará en mi trono, en mi lugar». Había una promesa que David debía recordar con respecto a Salomón, de que él sería su sucesor. Por lo tanto, David dio órdenes sobre la coronación de Salomón como rey de Israel, siendo ungido por el sacerdote Sadoc. Es muy probable que cuando Salomón fue coronado, no superaba los 18 años de edad. Salomón se convierte en rey. El rey David murió por causas naturales en 961. Fue enterrado en Jerusalén, y como se sugiere en las escrituras hebreas y griegas, facilitó el establecimiento del reino eterno de Dios a través de su piedad y linaje. Antes de su muerte, David dio su última advertencia a su hijo, Salomón, diciéndole: «Guarda la ordenanza del Señor tu Dios, anda en sus caminos, guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus juicios y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, porque tú eres sabio». La amenaza de guerra civil y la ejecución inmediata de Adonías como traidor se evitó por un tiempo. Sin embargo, Adonías intentó poseer a la ex concubina sexual del rey David, Abisag, la sunamita, a espaldas del rey Salomón. Esto enfureció a Salomón, muy probablemente debido a la subrepticia triangulación política de Betsabé por parte de Adonías y debido a las maquinaciones políticas de Adonías para seguir los pasos del rey David. A partir de entonces, el rey Salomón envió por mano de Benaías, hijo de Joiada, e hirió a Adonías y murió. El rey Salomón también envió a capturar a los otros cabecillas del golpe, el general Joab y Abiatar el sacerdote. Aunque Joab fue ejecutado, Abiatar fue exiliado. Quizás una de las partes más fantásticas pero fundamentales de la historia bíblica de Salomón es el regalo divino que recibió de Dios, según se narra en las escrituras hebreas. Salomón era muy joven cuando llega a ser rey. Ama a Jehová y sigue el buen consejo que su padre David le dio. A Jehová le agrada Salomón, y por eso una noche le dice en un sueño: «Salomón, ¿qué quieres que te dé?». A esto Salomón contesta: «Jehová mi Dios, yo soy muy joven y no sé cómo gobernar.
Por eso, dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. A Jehová le agrada lo que Salomón pide. Por eso dice, porque has pedido sabiduría y no larga vida ni riquezas, te daré más sabiduría que a cualquier persona que haya vivido hasta ahora. Pero además de eso, yo te daré las cosas que no pediste, sí, te daré riquezas y gloria. Poco tiempo después, 2 mujeres vienen a Salomón con un problema difícil. Esta mujer y yo vivimos en la misma casa, explica una. Yo di a luz un nene, y 2 días más tarde, ella también dio a luz un nene. Una noche, el bebé de ella murió, pero mientras yo estaba dormida, ella puso su nene muerto a mi lado y se llevó mi bebé. Cuando desperté y vi al nene muerto, noté que no era el mío. Al oír esto, la otra mujer dice, no, el nene vivo es mío y el muerto es de ella. La primera mujer contesta, no, el muerto es tuyo y el vivo es mío. Así discuten las mujeres. ¿Qué va a hacer Salomón? Pide una espada y cuando se la traen dice, corten en 2 el bebé vivo y den a cada mujer la mitad. No, grita la verdadera madre, por favor no maten al bebé, dénselo a ella. Pero la otra mujer dice, no nos lo den a ninguna de las 2, córtenlo en 2. Ahora Salomón dice, no maten al nene, dénselo a la primera mujer. Ella es la verdadera madre. Salomón sabe esto porque la madre verdadera ama tanto al bebé que está dispuesta a dárselo a la otra mujer para que no lo maten. Al oír la gente cómo Salomón ha resuelto el problema, se alegra de tener un rey tan sabio. Durante la gobernación de Salomón, Dios bendice al pueblo, haciendo que la tierra dé mucho trigo y cebada, uvas e higos y otros alimentos. La gente lleva buena ropa y vive en buenas casas. De todo lo bueno hay suficiente para todos. Político nato, dividió su territorio en 12 distritos, cada uno con su jefe. Una concepción moderna, reforzada por ciudades granero para almacenar provisiones. Eran tiempos de feroces guerras y ávidas invasiones y conquistas, pero Salomón fue todo lo contrario de un rey belicoso. La prosperidad y el éxito de Salomón también se lograron mediante ingeniosas reformas e innovaciones, como la mejora de las medidas de defensa. Por eso, en cuanto a su pacifismo, no era ingenuo. Protegió todas las entradas a su reino con fuertes guarniciones, tropas, carros, caballería, muros, y se lanzó a una monumental obra pública con mano de obra esclava, del mismo modo en que los faraones levantaron las pirámides con sangre del pueblo judío. También logró la expansión de la corte real, la ganancia financiera inesperada de impuestos más sofisticados, reclutamiento laboral de cananeos e israelitas, tributos y obsequios de países extranjeros bajo la influencia de Salomón. Según las escrituras hebreas, el rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicomoros que hay en las tierras bajas. 2 Crónicas 1. El rey Salomón también era famoso por sus relaciones internacionales, formando alianzas con otras naciones poderosas cercanas como Egipto, Moab, Tiro, Arabia, etc. Muchas de estas asociaciones se cimentaron a través de matrimonios reales y la entrega de concubinas a Salomón, lo que finalmente le valió 700 esposas y 300 concubinas. Una de las relaciones político-amorosas más famosas del rey Salomón fue con la reina de Saba, que algunos especulan que es el Yemen actual, que visitó Israel con un generoso tributo de 120 talentos de oro. Las escrituras hebreas dicen, y cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que él había construido, la comida en su mesa, los asientos de sus sirvientes, el servicio de sus camareros y sus ropas, sus coperos y sus vestidos, y su entrada por la cual subió a la casa del Señor, no había más espíritu en ella. 2 Crónicas 9. Claramente, la reina quedó impresionada con Salomón y sus logros, y los dos cultivaron una relación íntima. Con Saba encontró la ayuda para crear, fomentar y mantener el comercio de Salomón con otros reyes árabes. Además, según la fe rastafariana, Salomón y Saba concibieron un hijo juntos, cuyos descendientes incluían a Haile Selassie I, el dios de la raza negra, ya que Selassie estaría relacionado tanto con el rey David como con Jesucristo de Nazaret.
Otra característica destacada de Salomón fue su habilidad para construir. Bajo su reinado, se construyó el Templo de Jerusalén, considerado como uno de los logros más importantes de la historia de Israel, y el lugar sagrado donde residía la presencia de Dios, y nombrado en su honor el Templo de Salomón. La construcción del templo se narra en 1 Reyes y 2 Crónicas, con el inicio de la construcción en el 4º año del reinado de Salomón, y la construcción se completó 7 años después con una dedicación ostentosa. En una celebración de 7 días, Salomón sacrificó 22.000 bueyes y 120.000 ovejas para celebrar la finalización del templo y la voluntad de Dios de morar entre ellos. Allí, el diseño arquitectónico del templo se inspiró en el tabernáculo que había albergado el Arca de la Alianza durante décadas, si no siglos. Bastante lujoso, tenía el doble de tamaño y estaba construido principalmente de piedra, con paneles de cedro para ocultar toda la albañilería que estaba recubierta de oro. Según las escrituras hebreas, después de que se completó el templo, Salomón finalmente hizo que el Arca de la Alianza se trasladara de la tienda que el rey David había hecho para ella y la colocó en su cámara especializada en el extremo más occidental del templo llamado el Santo de los Santos. Un cubo perfecto de 20 por 20 por 20 pies, 6 por 6 por 6 por 6. Esta era la habitación más sagrada a la que nadie, con la excepción del sumo sacerdote, en el día de la expiación, no podía entrar sin morir. Si bien el templo de Salomón fue el más famoso de sus proyectos de construcción, de ninguna manera fue el único. Este rey fortificó varias ciudades que ayudaron a proporcionar protección a Jerusalén, construyó ciudades de tiendas para acumular los materiales requeridos en su reino, y estableció bases militares para contingentes de aurigas. El complejo del templo en Jerusalén estaba compuesto por varios edificios, incluido el Palacio de Salomón, la Casa del Bosque del Líbano, el Salón o Pórtico de Pilares, el Salón o Pórtico del Trono y un palacio para una de sus esposas, la hija del faraón de Egipto. Salomón fue un magnífico y prolífico escritor. El Testamento de Salomón es un libro del siglo III que sincretiza la magia, la astrología y la demonología para discutir la construcción del templo, entre otros subtemas. En el apócrifo, la sabiduría de Salomón se presenta una colección deuterocanónica de dichos sabios atribuidos al rey Salomón. Fuera de las escrituras hebreas, también existen escritos que se atribuyen al rey Salomón. Se dice que después de un sueño temible, lo iluminó la luz de la culpa y el arrepentimiento, y le dictó su obra más conmovedora, el Eclesiastés y su frase madre: vanidad de vanidades y todo es vanidad. La otra y eterna es el Cantar de los Cantares. Su argumento es simple: 2 amantes, un joven pastor y una sulamita, obligados a separarse, se buscan con desesperación, proclaman su amor en conmovedores versos, se encuentran, vuelven a separarse, con la esperanza de que el amor siempre triunfa. En la imaginación colectiva, Salomón es tentacular. En el libro Las 1000 noches y una noche, su título correcto, varios cuentos juran que tenía dotes de gran hechicero, poder que le permitió no solo levantar un imperio, también atrapar a los demonios del desierto, los Ifrit, y encerrarlos en vasijas selladas por toda la eternidad. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras, que lo llevaron a la idolatría en su vejez, enojando grandemente a Dios. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Dios le dijo a Salomón que iba a quitar su reino, pero por el bien de David, no lo iba a hacer durante la vida de Salomón. También prometió que no separaría todo el reino. Entretanto, Dios levantó adversarios contra Salomón, le causaron problemas todos los días de su vida. Jeroboam, quien se convertiría en el primer rey de Israel, también comenzó a rebelarse contra Salomón, pero huyó. El reino fue dividido bajo el gobierno de Roboam, hijo de Salomón,
quien heredó el trono, lo que provocó una guerra civil y el fin del Reino Unido de Israel en el 930. A pesar de todos estos grandes logros, las escrituras hebreas indican que el declive de Salomón fue similar a la caída de los reyes anteriores del Israel unido, similar en que la vanidad personal y el compromiso religioso y moral condujeron a la desintegración social y la disensión. Salomón lentamente marginalizó su relación y obligaciones con Dios para apaciguar a sus muchas esposas extranjeras y para proteger la prosperidad y longevidad de su gobierno. El rey Salomón murió por causas naturales en el 931 a la edad de 80 años. Espero hayas disfrutado el contenido de este video, así que por favor, deja tu opinión en los comentarios sobre esta historia de las Escrituras. Si quieres seguir viendo más historias, deja like y activa la campanita. Dios los bendiga.